Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Armónica FM y por supuesto las plataformas digitales del portal Primera Plana. Gracias por la generosa sintonía. Está con nosotros el doctor Arístides Alfredo Barahona. Él visita nuestra mesa de trabajo, está en la cabina. Es psicólogo investigador y hemos planteado aprovechar su presencia acá para abordar un tema del cual se ha hablado, ¿no? Pero creo que no se ha hablado con la profundidad que amerita, que es la necesidad de prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades. Les saludo a distancia, doctor. Bienvenido, muy buenos días a este espacio. Buenos días, doctor. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Un gran honor. Gracias a usted por la gentileza. ¿Por qué este tema? ¿Ustedes tienen alguna investigación, usted mismo alguna investigación respecto de la violencia contra las mujeres en las instituciones de educación superior? En Ecuador se hizo uno de los estudios más completos a nivel global sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres en las universidades. Se realizó durante el año 2020 y 2021. Y es un estudio en el cual participaron 16 universidades y 22 sedes, más de 27.000 personas encuestadas, entre estudiantes y docentes. Y se encontró que el problema está presente. Las universidades no son espacios seguros para las estudiantes. Por lo menos 1 de cada 3 estudiantes universitarias ha sido agredida por su pareja. Y 1 de cada 3 por otros miembros de la comunidad universitaria, ¿no? Esto evidencia que el problema está presente. ¿Qué hacer? O digamos, esos datos que usted nos entrega son con corte a qué año y se tienen tal vez datos actualizados de cómo se encuentra esa misma problemática ahora mismo. Son datos del año 2021-2020. No tenemos datos actualizados a nivel país, pero tenemos datos actualizados de algunas universidades que están implementando acciones de prevención. Han decidido hacer una actualización del diagnóstico. Lamentablemente las cifras son iguales. Es decir, han pasado ya casi 5 años y los resultados en cuanto a prevalencia y en cuanto a impacto sigue igual. ¿Cuáles son las cifras, digamos, que más les alarman a ustedes? Sabemos de manera general que en Ecuador de 10, o más bien 6 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia, pero dentro de las universidades, ¿cuál es esa cifra que tal vez alarma, que tal vez no se ha podido controlar, que se está saliendo de las manos? Cuando usted compara a un estudiante universitario con alguien que no va a la universidad ni trabaja, es decir, un niño, encuentra algo preocupante, encuentra los mismos patrones culturales que justifican la violencia. El estudio también ha medido las actitudes que toleran y justifican la violencia y hemos encontrado que casi 8 de cada 10 universitarios tienen alguna creencia que ve que la violencia es normal o que la justifica. Y esas creencias también están presentes en el personal docente. Es decir, a pesar que vas a la universidad, que es un espacio para discutir, para aprender, para cambiar, no se está discutiendo ni trabajando el tema de la violencia. Y una forma de prevención efectiva es justamente cambiar esas creencias, esas actitudes, esos patrones culturales que la justifican y la invisibilizan. ¿Qué tipo de violencias, de qué violencias estamos hablando? Porque entiendo que no es una violencia, sino varias violencias. ¿Qué tipo de violencias arroja el estudio que ustedes han hecho, doctor? Hemos medido varios tipos de violencia: violencia física, violencia sexual, acoso sexual, acecho, violencia psicológica, violencia económica. Y las violencias más prevalentes son aquellas que son más invisibles: la violencia psicológica, el acoso, la violencia económica. ¿Y por qué dice que son invisibles, doctor? Porque son las que están más camufladas socialmente. Es más fácil darse cuenta cuando ha habido violencia física, porque hay un moretón, hay un golpe, alguien que te pega, rápidamente se diagnostica como violencia, pero la violencia psicológica es más culturalmente aceptada. Por ejemplo, el control coercitivo. Se camufla más dentro de relaciones aparentemente protectoras, pero que lo que hacen es privar de libertad y de decisión y coaccionar o sancionar cuando no se hace caso, ¿no? Y cuando hablamos de violencia también, digamos, una de las aristas de las que hay que hablar para la gente que le encanta también incluso los números, ¿verdad? Son incluso más allá y evidentemente, que es lo más importante, las vidas de las sobrevivientes incluso de violencia, también los costos que se genera esto para la universidad. ¿Cómo ustedes han calificado, digamos, también analizado estos costos que se pierden, que se tienen que invertir incluso para el tema de la violencia?
Sí, la violencia contra las mujeres lamentablemente es un problema estructural, no es un tema de individuos, ¿no? De personas. Y trae enormes costos, no solo para la vida y la integridad de las personas, sino también para toda la sociedad. La Agencia de Cooperación Alemana Previmujer es pionera en estudios de costos a nivel nacional y las universidades no son exentas. Cuando un estudiante es agredida en la universidad puede perder hasta 20 días de productividad académica. Es como si hubiese faltado prácticamente un mes de estudios en el año. Es decir, no pone mucha atención. ¿A qué le llaman esta productividad académica? Llega tarde, falta, no pone atención, tiene menor rendimiento, tiene problemas con los compañeros, con los profesores. Si combinamos toda esa información y lo convertimos a días perdidos, estamos hablando de casi 20 días de productividad perdida al año promedio. Y ese problema no solo es de los estudiantes, también es del personal docente. Hemos encontrado que cuando el personal docente en la universidad experimenta violencia, es agredida por sus parejas, puede perder también hasta 18 días de productividad académica, ¿no? De productividad laboral en este caso, porque no va al trabajo, o si va al trabajo tiene un desempeño inferior. Esto si lo traducimos a dinero, estamos hablando de alrededor de 69 millones de dólares, equivalente casi al 3.2% del presupuesto nacional universitario, ¿no? Oiga, doctor, usted también hablaba de medidas que están adoptando las universidades, medidas de prevención. ¿Qué tipo de medidas lo están haciendo? Sí, hay universidades pioneras aquí en Ecuador que se han tomado el problema en serio y han decidido invertir en una prevención efectiva, ¿no? Para crear ambientes seguros para sus estudiantes. Tenemos la Universidad de Azuay, tenemos la Universidad Politécnica del Ecuador, tenemos varias universidades que se están sumando, ¿no? ¿Pero cuáles son esas acciones? Para prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades, lo primero que se tiene que hacer es tomar conciencia de que hay un problema. Eso requiere un diagnóstico real. Es lo primero que han hecho. Lo segundo que se requiere es asumir la responsabilidad de la prevención desde las más altas direcciones. Eso implica un involucramiento y un compromiso completo, que también lo están haciendo. Y en tercer lugar, lo que se requiere es un cambio cultural, crear las condiciones para que dentro de la universidad haya un cambio cultural para erradicar esas creencias que justifican y toleran la violencia. Léase actualizando el currículo, léase generando algunos talleres o capacitaciones, léase también entregando o acercando servicios de prevención y atención hacia los estudiantes, ¿no? ¿Qué pasa con las demás universidades? Es decir, ¿no han reconocido este problema? ¿No se están ejecutando tal vez estos programas de prevención para visualizar lo que está ocurriendo? Es un proceso que toma tiempo, que toma cambio. Cuando nosotros hicimos el estudio invitamos a todas las universidades del país, pero solamente 19 participaron, ¿no? De estas 19 que han participado, la gran mayoría, cada una de ellas ha recibido su diagnóstico. De todas las que han recibido su diagnóstico, algunas han mostrado su interés y están participando. Es un proceso de cambio que toma tiempo. Una de las razones por las cuales la violencia persiste es porque justamente se la subestima o no se le ve como importante, ¿no? Se le ve como un tema privado, algo aislado. No pasa aquí en esta universidad, ¿no? Eso no es cierto. En el estudio que hemos hecho en estas 19 universidades, en 22 sedes, no ha habido ninguna universidad donde no haya existido violencia contra las mujeres. En todas ellas había prevalencias altas e incluso más altas, ¿no? Oiga, pero digamos, al entregarles a las universidades este estudio, todas reconocieron, aunque no hayan implementado aún medidas algunas de ellas, pero reconocieron esta problemática. Pues usted señalaba, creo yo con acierto, que lo primero es reconocer e identificar la problemática. Sí. ¿Todas reconocieron? Hay universidades que no reconocieron la problemática. Todas la reconocieron porque el estudio fue transparente. Todos los rectores participaron del desarrollo de esta investigación y vieron el proceso en cómo se hizo, ¿no? Es decir, hay alta calidad y rigurosidad de la investigación realizada. Pero ya el proceso político de decidir intervenir o trabajar, eso ya es un tema político, ¿no? Eso ya es una decisión a nivel de institución y organización. Por eso estos datos, esta investigación que está aportando Previmujer de la cooperación alemana es muy valiosa, porque ayuda también a los colectivos universitarios a utilizarlo como evidencia para pedir cambios a sus autoridades. Así ha ocurrido en algunas universidades públicas. Muchos de los estudiantes han fortalecido su voz pidiendo a las autoridades acciones de prevención, ¿no? ¿Con qué otro país tal vez se podría comparar la problemática de las universidades, de esta violencia en las universidades en el Ecuador, y países que tal vez han logrado con estas acciones reducir estas cifras? Lamento decirle que los estudios de violencia en universidades no son
muy extensos, no existen en el mundo. Los pocos que existen son estudios parciales, muy académicos, principalmente en Canadá, en Australia, en Reino Unido, en Estados Unidos, pero estudios globales que se han centrado en cambiar el modelo son muy limitados. Estados Unidos tiene un modelo de prevención a nivel universitario que lamentablemente se está desmoronando por la política y el gobierno actual. En Perú nosotros hicimos un estudio nacional también en 32 universidades y encontramos que el problema es tan igual como el que hemos encontrado en Ecuador. Pero el estudio de Ecuador es mucho más completo porque no solamente se centra en diagnosticar, sino también plantea un modelo de prevención. Este estudio tiene prácticamente un manual de cómo prevenir de forma efectiva y las universidades no van a empezar de cero, tienen una guía para hacerlo. Además, este estudio es pionero también en Ecuador porque contribuye con metodologías para otros países. Les cuento, por ejemplo, que Sexual Violence Research Initiative, que es una organización global para investigar estos temas, está haciendo este estudio en países africanos y asiáticos para medir cómo la violencia está presente en las universidades y cómo las impacta. Es decir, que Ecuador ahora mismo se está destacando por haber iniciado con el estudio, porque como dice usted claramente, ¿verdad? Lo importante es primero identificar el problema, cómo se está, digamos, desarrollando, si se quiere, este problema. Ecuador lo está haciendo a diferencia incluso de nuestros países vecinos. Algo que impresiona mucho es que cuando tratamos de entender qué variables son las que más protegen a las mujeres de la violencia, una de las variables más importantes es la educación superior. Una mujer con educación superior tiene menos probabilidades de sufrir violencia por parte de su pareja, pero no encontramos esa relación en el caso de los hombres. Mayor nivel educativo en los hombres no predice menor violencia ejercida a su pareja. Entonces ahí significa que algo está pasando, ¿no? Está fallando, y nuestro sistema educativo es un sistema para formar personas, no solo para formar profesionales, es para formar personas. Y se tiene que erradicar todo tipo de creencia o justificación que hace ver a la violencia como normal. Oiga, doctor, acá en la interacción de nuestra audiencia, en este diálogo, escribe Jorge León con una postura crítica, dice, más de 30 años de acción levantada por los movimientos de mujeres para enfrentar la violencia, pero se sigue con la justificación de cambio cultural y lleva tiempo. Yo creo que es importante esta crítica que hace Jorge porque seguimos hablando de que la sociedad no está preparada, que esto lleva tiempo, que es un cambio cultural. ¿No será que ya debería ser el momento en que se vean frutos muchísimo más profundos a partir, por ejemplo, de las nuevas generaciones de ciudadanos, de hombres, de mujeres, de los jóvenes actualmente, para establecer otro tipo de paradigmas en este sentido? Miren, estas creencias que justifican la violencia contra las mujeres, este patriarcado, este machismo, tiene más de 6.500 años de dominio en el mundo, ¿ya? Es un dominio global. La prevención de la violencia contra las mujeres, tal como la conocemos hoy en día, no tiene más allá de 200 años. Estamos comparando entonces, o queremos hacer un cambio de 200 años contra un sistema que lleva vivo más de 6.500 años. Ahora, este sistema de 6.500 años se renueva, se reorganiza, se refuerza. Por ejemplo, un último estudio que se ha hecho en Europa ha encontrado que los jóvenes menores de 22 años se han vuelto cada vez más de la derecha, por así decir, y las mujeres más de la izquierda. Pero esta derecha de los jóvenes están tolerando mucho más situaciones de violencia y las están justificando. ¿Ustedes no se han preguntado por qué los partidos globales, de, entre comillas, de derecha, cada vez son más misóginos? Cada vez utilizan un lenguaje más agresivo contra el movimiento de mujeres y contra el movimiento de otras comunidades, porque justamente están entendiendo que hay un resurgimiento de este backlash, eso se llama backlash, es un contralatigazo de estas ideas y de estas creencias que hacen y que justifican la violencia contra las mujeres. Es una dinámica, es una lucha de poder. Por eso toma tiempo, no es un cambio lineal. El reconocer el problema es el primer paso. Pero el cambio, para que sea sostenido, necesita un compromiso que no solo vaya más allá de la voluntad, sino también de la inversión. La prevención de la violencia contra las mujeres es una inversión que se traduce en una mejora, en un desarrollo social. Ecuador, por violencia contra las mujeres, pierde más del 4% de su Producto Bruto Interno. Si no hubiera violencia contra las mujeres, Ecuador sería 4% más rico, ¿no? Y es precisamente por eso, por la improductividad, para, digamos, para ponerlo más en ejemplo y que esas cifras no suenen tan lejanas, tan frías, ¿verdad? Claro, porque habrá gente que diga, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con uno con lo otro? Por supuesto. Tiene que ver mucho. Imagínense ustedes, una estudiante universitaria que sufre violencia.
en la universidad, que pierde un promedio de 20 días de estudio, de calidad, eso impacta en su formación, impacta en la calidad de profesional que pueda ser, impacta en el tiempo que dedica a su formación técnica, impacta también en lo que justifica y lo que permite para violencia. Y un perpetrador, un joven que agrede sin mayor conciencia, la mayoría de perpetradores no son conscientes que son agresores, la mayoría de perpetradores juran que no son agresores. Por eso cuando la universidad les enseña, y les debería enseñar lo que significa violencia, gran parte de los perpetradores dejan de serlo, porque reconocen que lo que están haciendo está mal. Por eso este sistema de 6.500 años es tan exitoso, porque una de sus estrategias es invisibilizar esta violencia. No hablarlo, claro. Ok, entonces, y volviendo al tema del ejemplo, esto de de lo que pierde incluso el Ecuador respecto de la violencia de género, para bajarlo un poco más a ejemplos. Nos decía, por ejemplo, las mujeres que son violentadas a la universidad pierden alrededor de 21 días anuales en no ir, en improductividad, pero en el tema ya, por ejemplo, de trabajo, por ejemplo, ¿tienen cifras de cómo también afecta directamente esto? Previ Mujer ha hecho varias investigaciones, no solo lo ha hecho en universidades, ha hecho un estudio muy pionero en el mundo, que es el estudio de costos país de la violencia contra las mujeres. Y ese estudio no solo ha estudiado universidades, sino también ha estudiado empresas, ha estudiado hogares, ha estudiado microempresas y tiene evidencias conjuntas del enorme impacto que produce en la productividad. La violencia contra las mujeres es destructivo en todo sentido. Hagamos un ejemplo sencillo. Exactamente, con esos ejemplos también bajamos de estas cifras un poco más. Una estudiante universitaria que experimenta violencia por parte de su pareja y que no la reconoce y su pareja tampoco, tiene un impacto negativo en su salud mental y en su salud física. Está altamente demostrado que la violencia genera ansiedad, genera depresión, genera estrés postraumático y empieza a destruir poco a poco la confianza personal. Ahí tiene un primer indicador. Eso, sumado a la disminución de los días de estudio, la dedicación al estudio, la disminución de notas, te quita oportunidades. Menos notas, menos oportunidades. Acabas la universidad, demoras tiempo para acabar la universidad, porque puedes estar repitiendo un curso o dos. Eso genera un costo adicional de oportunidad. Debiste acabar en 4 años, ahora estás acabando en 4 y medio, 5, y eso también tiene un impacto. Ahora, acabaste la universidad, obtuviste tu título profesional. Una vez que tienes tu título profesional, buscas un empleo o te dedicas a alguna actividad profesional o un emprendimiento. Tampoco estás libre de la violencia. Nuestros estudios de Previ Mujer de la GIZ están encontrando que por lo menos más del 58% de dueñas de negocio en el país están experimentando violencia por parte de su pareja. Y eso les está disminuyendo su productividad. Están perdiendo alrededor de 18 a 20 dólares por cada 100 producto de esa violencia. 50, casi el 60%. Exacto. Es decir, cuando ya ves la violencia normal, por más profesional que seas, cuando estés trabajando lo vas a seguir experimentando. Si eres un perpetrador profesional, cuando estés ya fuera de la universidad lo vas a ver como normal. Y si eres una autoridad que ha estudiado en la universidad y no lo ha visto como algo que no está bien, no te va a parecer importante cuando tengas que tomar decisiones políticas. No lo vas a ver como algo esencial. Muy, muy interesante. Yo creo que aquí en este tramo usted ha aterrizado estos conceptos para entender un poquito la problemática y, por supuesto, la necesidad de seguir hablando de estos temas. Doctor, gracias por visitar nuestra estación. Que tenga un buen día. Muy gentil. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias al doctor Arístides Vara, psicólogo investigador. ¿Cómo prevenir la violencia o las violencias contra las mujeres en las universidades? Un estudio cuyos resultados, nos ha explicado, fue entregado a las universidades ecuatorianas que han admitido que hay una problemática y obviamente esperamos que todas encaminen mecanismos para prevenir, sobre todo prevenir las violencias contra las mujeres en los centros de educación superior. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.